Hoy lo sorprendemos echando tinto desde el estudio. Ustedes saben que el formato va de la calle, hablando de lo que sucede en la calle, pero los invitados que tenemos pues requieren de un espacio tranquilo para que conversemos de todo lo que ha venido sucediendo en Colombia, pero también de la historia que arrastran con cada una de sus experiencias. Sin más preámbulo, les vamos a dar la bienvenida a Jofran Pinchao, que ya es amigo de la casa, ¿cierto? Y a Ingrid Betancourt. Bienvenidos a Echando Tinto aquí en la calle 96.9, en el mundo digital de la calle que no para de moverse. Mil gracias por esta invitación y en semejante compañía. Gracias, Gus, de verdad, por tenernos aquí. No, pues es un espacio para ustedes. ¿Listo? Vale. Empecemos hablando, recordando un poquito y rápidamente esa historia, porque ya casi son 2 décadas, en el caso de Ingrid, 23 años más o menos, ¿no? Sí. Después de ese año, ¿2002 fue? 2002. Cuando de repente la libertad se borró y nos vamos para la selva. ¿Cómo fue un poquito ese momento? ¿Quién fue el culpable? Porque sí hay responsables y hay que decirlo, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando. Ok, qué interesante tu pregunta porque ya no me la hacen. Pero fíjate que obviamente un único responsable las FARC, pero responsabilidades compartidas. Fíjate que yo ese día tenía que llegar a San Vicente del Caguán y el presidente Pastrana tenía un evento y yo era de la oposición. Y él seguramente quería que yo no estuviera ahí porque de pronto le incomodaba una voz un poquito disonante. Me quitó mis escoltas. Desmovilizó todo mi esquema de seguridad y yo hablé con mis escoltas, en particular con Omar, que era el jefe de mi escolta, que me ha acompañado toda la vida, y le dije, bueno, pues si ustedes no van, yo no voy. Y él me dice, no, tranquila, yo le consigo un carro del DAS, coja la carretera, estamos rodeados de militares, esto ya, es decir, y sí se veía, nosotros estábamos en Florencia y el aeropuerto, habían 15 Black Hawks, habían cientos de soldados, realmente tropa actuando y que habían tomado la zona porque se trataba de desalojar a las FARC. Y me dijo, tranquila, váyase, a mí sí me llevan en helicóptero, había habido un problemita ahí, a mí sí me llevan en helicóptero, coja la carretera y yo le espero allá. Cuando a mí me secuestran, la versión que saca el gobierno es que básicamente era culpa mía. Entonces, durante esos años de estar amordazada en el secuestro, yo no pude decir nada, yo no pude contar la verdadera historia. Y cuando ya salí, usted sabe que una mentira que se repite 1000 veces se vuelve casi que agarra más fuerza que la verdad verdadera. Y yo, cada vez que me lo preguntan, vuelvo y cuento esta historia muy dolorosa para mí. Es decir, no solamente me secuestraron, sino que adicionalmente después me echaron la culpa de mi secuestro y siempre he sido como víctima de una persecución que fue dolorosa para mí durante los años del secuestro, dolorosa para mi familia, claro, para mis hijos, que les dijeran que es que yo era una loca, que había decidido botarme en la boca del lobo, y esa no soy yo. Esa, en ese momento, era la primera vez que se intentaba por parte de Ingrid Betancourt llegar a la presidencia de la República. Correcto. ¿Cierto? Sí. Porque ya después pasan los años, recuperamos la libertad afortunadamente y vuelve a haber otro intento. Pero en el cautiverio, antes de estar Ingrid privada de la libertad, había una persona que ya llevaba algún tiempo cautivo, ¿cierto? Que también le pasó en Me Too. Había adelantado terreno, por decirlo de alguna manera, y hoy lo que ustedes ven en cámara, que esos abrazos, esa estrechada de mano, yo creo que es el mayor regalo que quedó del cautiverio, haberse conocido, y me pueden decir que hay una hermandad, no una amistad. Uf. Así es. Sí, yo creo que se llega a esto cuando uno comparte situaciones difíciles con las personas y cuando aflora la esencia del ser humano. En un libro, de los muchos que leímos allá, leí cerca de 120 libros, incluida la Biblia entera. Y en uno de estos siempre hay una frase que decía que en las guerras se descubre la verdadera esencia del ser humano cuando ricos y pobres hacen la misma fila para reclamar una bolsa de harina para comer. Y eso fue lo que nos pasó allí, porque estábamos todos padeciendo las mismas necesidades, donde nos despojábamos, en el caso de nosotros, pues, de grados, en el caso de ellos, de posiciones, de cosas, y queda esa parte bonita, lo que somos realmente al interior de cada uno. Y eso fue lo que nos fortaleció y nos ayudó a construir esta amistad tan bonita. Bueno, y que hoy los hace, más adelante les vamos a contar de qué tipo de proyectos que están trabajando juntos, sin embargo haciendo parte de la política en Colombia, que vuelve a ser también un tema neurálgico porque
Todos sabemos en Colombia, como ciudadanos colombianos, que el secuestro vuelve a ser noticia, lamentablemente. Ay, sí. Pero cuando estábamos en esos momentos, llega un gobierno que marcó la historia del desarrollo político y de la paz, entre comillas. ¿Por qué digo de la paz, entre comillas? Porque se empieza a hablar de una negociación, de un perdón, ¿cierto? Pero ¿qué hay que pagar para llegar a esa negociación y a ese perdón? En el gobierno de Juan Manuel Santos. Y viene una sigla que yo sé que a ustedes les genera sinsabores y a muchos en Colombia también les puede generar sinsabores, y es la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo la definen? Yo personalmente, y creo que estamos divididos en eso, porque igual también hay espacio para Y está muy pensar bien. diferente, como un tribunal de impunidad. Siento que se creó este modelo de justicia para dejar en impunidad la totalidad de delitos que cometieron estos grupos al margen de la ley, como fueron asesinatos, extorsiones, mutilaciones, desplazamiento, secuestro, entre ellos. Y hoy en día las penas que reciben es ir a regar un jardín prácticamente a cambio de la contraparte, Penas digámoslo así. reparadoras, ¿no? Así las denominan. Sí, Pero pero reparadoras son para ellos. para ellos. Porque para la sociedad ni para nosotros. Y vemos también la contraparte, que hablan del paramilitarismo, donde se hicieron acuerdos donde realmente pagaron cárcel, donde realmente pagaron por sus penas. Fueron extraditados. Extraditados Así algunos, es. sí. Incluso militares que resultaron inmersos pues, en esas condiciones también pagaron cárcel. Ahora lo llaman a la JEP y se supone pues, que si es una cuestión como de medir con una misma vara, pues deberían aplicar las mismas sentencias que le aplican a estos militares, a estos paramilitares, aplicárselas a la guerrilla. Pero estando dentro del mismo sistema judicial, aplican con una vara a la guerrilla y con otra vara a los paramilitares y exmilitares. Entonces digo, pues igual en la vara. Entonces, guerrilleros también a pagar penas de prisión, pero no se da eso. Ingrid, ¿cuál es el concepto que tiene de la JEP y qué de pronto puntualmente, qué visión le da las decisiones que hemos conocido frente a los que hacían parte de ese secretariado que son noticia en Colombia hoy? Pues fíjate que yo partí de la base de que era importante que nosotros, las víctimas, apoyáramos el proceso de paz, con una reflexión y que era cómo le vamos a garantizar a las futuras generaciones que lo que nosotros vivimos, que fue espantoso, es decir, realmente no queremos que nadie... Es más, fue tan espantoso que ni siquiera pudimos contarle ni al país ni a nuestras familias, y cuando estamos juntos, pues ni queremos hablar porque eso hay que olvidarlo y nunca lo podremos olvidar. Es decir, nosotros, si nos escanean el cuerpo, es una llaga abierta realmente de los dolores que esto nos produjo. Queríamos que esto no volviera a suceder. Nunca pensé yo que hubieran buenas intenciones por parte de las FARC. Nosotros los conocimos. En el caso mío, 6 años y medio. En el caso de John Fran, 9 años y medio de secuestro. Es decir, conviviendo con ellos a diario. Sabíamos quiénes eran. Pero cuando ya se da la posibilidad de que se desmovilicen, que entreguen las armas, y se nos vende la idea, y yo creo que ahí es donde hubo una separación en algún momento entre John Fran y yo. En el cautiverio. No, en el momento de la negociación de este acuerdo de paz, porque John Fran dijo, yo a estos no les creo. Y yo dije, bueno, intentémoslo. Un voto de confianza. Intentémoslo. Se nos dijeron varias cosas. Uno, que no iba a haber impunidad. Nosotros, o pues yo como víctima, acepté que ellos no fueran a la cárcel, ¿ok? Para que ellos tuvieran un incentivo para deponer sus armas. Pero que no haya cárcel no quiere decir que no haya un castigo por los delitos atroces que cometieron, y en particular casa por cárcel. Es decir, realmente hay hoy en día muchas maneras. Una privación de la libertad. Porque nos parece que eso es, nosotros que vivimos el secuestro, sabemos que es lo más duro. Es decir, la pérdida de la libertad, la pérdida de la posibilidad de el tiempo, de ir a donde uno quiere, de hablar con los que uno quiere, de estar restringido en su vida. Entonces nos parecía que era, si bien aceptábamos que no hubiera cárcel, nos habían garantizado que no iba a haber impunidad y que habían posibilidades de unas condenas muy, muy fuertes con pérdida de libertad. Después nos dijeron que iba a haber reparación. Yo quiero recordarles a ustedes que
cuando nosotros, y yo en particular, con otros, digamos, ex secuestrados, presentamos ante el país, porque era una ley que nos amparaba y que permitía que nosotros hiciéramos una acción ante el Ministerio de Defensa o de Justicia para que se revisara lo que nos había pasado y que hubiera una indemnización. Porque en el caso mío, yo les estaba explicando, me quitaron los escoltas. Es decir, ahí hay una responsabilidad. Que lo vemos hoy por hoy que también. lo vemos hoy por hoy también. Cuando la Unidad Nacional de Protección no también nos quiere proteger. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto, y se vuelve semejante escándalo, y nos dicen a nosotros que nosotros cómo vamos a pedir algo, que nos queremos enriquecer, unas cosas infames cuando uno sale de un secuestro que no tiene, lo único que tiene es deudas, no tiene trabajo, no tiene nada. Colombia fue muy, muy violenta. Y de pronto vemos que entonces los malos éramos nosotros y nuestros victimarios, los que nos secuestraron, los que nos humillaron, los que nos torturaron, los que nos violentaron, los que nos abusaron. Entonces ellos van al Congreso, total impunidad, tienen muchísima plata, recursos del Estado, de nuestros bolsillos, de nuestro presupuesto. Y para las víctimas, palo. Tenemos que pedir perdón todo el día, excusarnos, dar explicaciones. Ellos no. Ellos están como los buenos del paseo. Entonces es ahí donde comienzan a invertir los valores. Y es hasta tal punto que hoy en día vemos que en Colombia lo malo se volvió bueno. Entonces ser perezoso es bueno, no ir a trabajar es bueno, contratar sexo es bueno. Y no nos ponemos a pensar lo que eso significa en explotación de menores y de niñas. Es decir, ¿dónde está la responsabilidad de nuestros dirigentes? Es decir, una cantidad de hechos morales que no podemos aceptar. Entonces es ahí cuando yo digo, la JEP fue una gran desilusión. Y ahí yo estoy de acuerdo con Pincho hoy. Yo creo que efectivamente se convirtió en un tribunal de impunidad. Yo fui muchas veces a hablar con los magistrados de la JEP. Yo era parte de ese proceso. Ellos nunca dijeron la verdad. La verdad la aportamos nosotros las víctimas, llorando, porque cada vez que nos toca irnos de para atrás y recordar lo que vivimos, se nos abren las heridas. Claramente. Nosotros fuimos a la JEP, cada uno de nosotros, a contar lo que nos había sucedido. Ellos nunca dijeron nada. Nunca aportaron a la verdad. Escondieron la verdad. No hubo nunca reparación. Y ahora hay impunidad. Resultado, la JEP, una inmensa desilusión. Yo creo que nos engañaron. Okay. Su opinión es muy importante, los leemos en las redes y recuerden que en el mundo digital de la calle lo más importante es saber qué opina frente a lo que contamos acá, que también es conversado en la calle. ¿Soñaban con fugarse juntos de pronto después de conocer cuál era la realidad de la selva, cierto? De los cambios repentinos, del sentir la cadena en el cuello, del castigo, del estar amarrado a un árbol, ¿cierto? Y aquí tengo que hacer una pregunta que yo sé que remueve un poquito los sentimientos y las sensaciones. Para cada uno de ustedes, ¿cuál es la imagen o la acción por parte de esa guerrilla que jamás van a perdonar? Porque hay que decirlo, antes de cualquier cosa somos humanos. Nos hieren, recordamos, ¿cierto? Y no se puede normalizar una situación que pues, nos robó tanta tranquilidad, no solo ustedes como protagonistas, sino los colombianos también en ese momento de la historia del país. En tu caso. O sea, yo personalmente jamás olvidaré mantener una cadena con un candado y la otra punta... ¿Qué te dolía? Pues cuando los eslabones estaban dañados, empezaban a hacer llagas en el cuello. Por ejemplo, mi coronel Murillo se le armó una llaga impresionante y casi incurable. Y la otra punta, a otro compañero me da cuenta que estamos los dos y tenemos que, por ejemplo, si usted quiere ir al baño, tiene que consultar conmigo. Si quiere ir a comer, tiene que consultar conmigo. Igualmente yo tengo que hacerlo con usted. Cuando la relación entre los dos pues, era buena, pues era manejable la situación. Pero cuando habían personas difíciles, era una doble pesadilla. Entonces yo creo que esa cadena nos marcó, personalmente me marcó para toda la vida. En el caso de Ingrid, como mujer, hay una imagen que rodó por Colombia que aún rueda en redes sociales. Y es una Ingrid mirando hacia el piso, de cabellera larga, casi que podríamos decir con la esperanza perdida y esperando con un gran interrogante, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? Además de esa imagen que nos dejó muy claro a nosotros cuál era el panorama, que recuerda y que no olvida. Bueno, yo no olvido nada. Es más,
debo confesar que a medida que pasa el tiempo recuerdo otras cosas, van surgiendo otras memorias que se van añadiendo, porque yo creo que uno sale de la selva y la memoria casi que quiere resetearse y uno quiere como borrar mucha cosa. Entonces, hoy en día están saliendo cosas muy dolorosas a la superficie, pero ya, digamos, tengo los instrumentos psicológicos y verbales y mentales para poderlo manejar. Entonces eso, olvido imposible, perdón total, perdón, porque el perdón es la relación que yo tengo conmigo misma frente a lo que me hicieron. Y yo no quiero seguir encadenada ni a la venganza, ni al dolor, ni al resentimiento, no. Entonces, el perdón es un ejercicio que yo he tratado de hacer con mucha disciplina. Debo confesar que hay momentos en que vuelvo y siento como la rabia, la desesperanza, la angustia, sobre todo cuando soy testigo del sufrimiento que le causó a mis hijos o a mi mamá. Eso es muy, muy complicado de manejar. Yo creo que el cuerpo humano y la psiquis y lo que somos como en nuestra alma nos permite de alguna manera que todo lo que nos pasa en el cuerpo, las violencias físicas, las podemos dejar atrás. Muy difícil dejar atrás las violencias morales. Las humillaciones, todo lo que conlleva la parte, digamos, de injusticia, de calumnia, de mentira, de odio, que te raspa el alma y que de alguna manera eso sigue como un veneno ahí y eso es lo más difícil de curar. Las cicatrices físicas, esas uno las guarda y ya las mira cuando uno se baña, pero las cicatrices morales son muy difíciles. Y yo debo confesar que hoy en día me ha surgido un sentimiento, digamos, post-trauma, que es el de la injusticia. A mí me cuesta mucho trabajo entender, compaginar con la injusticia. Fue la razón por la cual me metí en política, es la razón por la cual di debates que di, por la cual me enfrento, y hoy en día veo la injusticia personificada en la sentencia de la cual hablaba Pincho, es decir, cómo es que toda esta gente que nos hicieron tanto daño, miren, estaba hablando ayer con unas mujeres extraordinarias que están entre otras en nuestra selección antipetro, unas viejas, las violaron a los 11 años, las llevaban, el secretariado de las FARC, llevadas por Sandra Ramírez, las desvestían, las ponían a ponerse, unas niñitas, a ponerse una ropa interior de esas para mujer, y las ponían a desfilar delante de estos tipos borrachos, y después las hacían tener relaciones con ellos, es decir, y esa tortura duró para estas niñas 3, 4 años, hasta que o las salvó el ejército y las rescató, o ellas pudieron fugarse. Es decir, la JEP no quería abrirle proceso por esos hechos que ellas tuvieron que pelear durante tantos años, y finalmente ya hay un caso, el 07, que es por todas esas infamias, y entonces, claro, a mí me duele lo mío, pero es que a mí me duele más lo de ellas. Claro. Entonces, ese sentimiento de impunidad es el más difícil. Es el más difícil. Y yo quisiera que Colombia, yo sé que Colombia y los colombianos hemos sufrido la violencia, nos hemos como anestesiado y nos hemos puesto una coraza y pasamos por encima de las noticias como, ay, otra vez, otro más, y más lo dejamos, de lo mismo. Más de lo mismo. Pero yo quisiera que los colombianos hagan el ejercicio por una vez de llorar con nosotros, de sentir, de empaparse del dolor de las víctimas, para que entonces podamos pasar a la fase que es la realmente importante, que es la de la reconciliación. El perdón es necesario individualmente, pero la reconciliación es realmente lo que es esencial para acabar con la polarización,
para que podamos tolerarnos en nuestras diferencias, para que dejemos de insultarnos en las calles, para que cuando hay un accidente de vehículos no saquen los gatos a ver cómo se pegan, esa violencia que tenemos interna, que es la violencia de las familias, la violencia verbal, la violencia también que vemos mucho en las redes. Es decir, que podamos comenzar a distanciarnos de esos comportamientos pasionales y poder abrazar nuestra colombianidad en lo que es divino que somos, que es cuando nos unimos por un partido de fútbol o por un cantante que nos gusta. O también por un partido político. Y también una ideología política que son respetables, están estructuradas. Pero cuando las ideologías no se vuelven una gran mentira para utilizar a la gente. Es decir, yo por eso el tema de los partidos lo manejo con cuidado, porque a mí no me gustan las ideologías. Yo creo que uno no puede etiquetar a los demás de izquierda, de derecha, de centro, y como que eso fuera un inamovible, y que si yo soy de derecha o tú eres de izquierda o del centro, entonces somos enemigos. No. Yo pienso que las ideologías le han hecho mucho daño al siglo XX. Yo quisiera que el siglo XXI no tuviéramos ideologías, sino nuestros comportamientos políticos y sociales fueran generados por valores y principios. Es decir, por nuestro comportamiento. Porque hay buenas ideas en la izquierda, hay buenas ideas en la derecha, hay buenas ideas en el centro. De todo eso tenemos que recoger lo bueno para ponerlo al servicio del país. Pero no matarnos, porque el uno... En la lucha. El uno, eso es lo que yo creo. Hay un momento importante para cerrar y pasar a la actualidad, porque la actualidad también nos obliga a tener interrogantes de qué va a pasar, hacia dónde vamos y cuál es el objetivo de esta junta, ¿cierto? En lo que está haciendo noticia también y conversado en los andenes de Colombia. Una persona que se fuga y otra que es rescatada. Una operación jaque exitosa, hay que decirlo, ¿cierto? Pero también había un plan de pronto o un sueño y un anhelo de lograrlo juntos. Y mire que la vida los obliga a que fueron en dos historias distintas. Rápidamente, John, ¿cómo fue? Porque muchos en Colombia creen que fueron 5, 4 intentos de fuga, ¿cierto? Y fue mucha la mente que se gastó planeando eso y fue una sola oportunidad la que se dio y se volvió efectiva. Con mucha desubicación, ¿no? Me contaba usted. Sí, pues inicialmente cuando reestructuran los grupos a raíz de una operación militar, tengo la fortuna de que el nuevo grupo que conforman... lo conforman por dos políticos, sí. Ingrid Betancourt y Luis Eladio Pérez, 6 militares y 2 policías conmigo, un grupo de 10 secuestrados. Pues con los militares y policías ya nos conocíamos y pues nosotros la curiosidad pues, de saber de ellos, porque pues uno de policía pues de origen humilde pues los ve a ellos pues como en un pedestal y todo eso, pero ya al tenerlos así pues descubre realmente lo que hay dentro de cada uno. Y pues fue una experiencia muy bonita y dentro de todas las cosas que me contó de su niñez, juventud, de sus estudios, de todo, me cuenta el pedazo cuando se ha fugado 4 veces. Imagínate. Esta mujer, pues uno pues, de la clase dice, no, son de cuna de oro, son de eso, y no, pues son personas reales, de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, que también que sienten, que piensan, que una persona normal, y que tienen ese valor. O sea, imagínate, Ingrid Betancourt, mira su estado, su contextura. La realidad del encierro, ¿no? Del cautiverio. Y 4 veces fugada. Y yo digo, y nosotros que pues los policías no somos militares, somos civiles armados pues, según la Constitución, pero pues tenemos un barniz militar y tenemos que cumplir funciones por las razones del conflicto armado. Y no hemos intentado ni una. Entonces se fortaleció la amistad y es cuando pues, se nos ocurre la idea pues, de fugarnos. Empezamos a planear y fue así pues como empezamos a recoger los elementos y nos sigue movilizando por los campamentos. Había que planearlo, ¿no? Sí, toca al milímetro. Donde te equivoques en algo. Necesitamos cuerdas, timbos, botas, teníamos que zafarnos de las cadenas, lograr zafarnos para podernos volar. Eso entender el comportamiento de quienes los cuidaban, en qué momento era la oportunidad, los tiempos. Y tener silencio, porque dentro saber dónde lo conversaban, ¿no? Hasta claro, las miradas, yo creo. Claro, sí. Porque hasta nuestros compañeros de secuestro, secuestrados como nosotros, no todos veían lo que nosotros queríamos hacer de buenos ojos, porque tenían miedo que eso revirtiera en castigo para ellos. Entonces, nos tocaba con mucho secreto que nadie se diera cuenta de lo que estábamos haciendo, ni los de fuera, que eran los guardias guerrilla, ni los de adentro, que eran nuestros compañeros. Era todo un hermetismo. Y bueno, entonces John ve la oportunidad. No, ahí ya planeamos la fuga junto con Luis Eladio Pérez.
nos movilizan y hacen un encierro en alambre de púas, pues como las jaulas que nos mantenían, y escasamente alcanzan a trabajar la mitad de ese día. Al día siguiente, cuando nos levantamos y nos iban a entregar el desayuno, que nos entregaban un café, eso, y cuando no había doctor, no había doctora. Se habíamos volado. Se habían fugado. Se fugó con Luis Eladio Pérez. Sí. La quinta fuga de Ingrid Betancourt. Fuga mía. Y la primera de Luis Eladio Pérez. Sí. Y la quinta frustrada. Frustrada porque Luis Eladio, que es un personaje de novela, absolutamente de novela, él tenía unas condiciones físicas muy complicadas. Él era diabético y le daban comas diabético seguido. Es decir, tocaba darle azúcar, tocaba darle alguna cosa. Y yo para esa fuga había venido recogiendo todo lo que nos daban, es decir, cualquier cosita que dieran un poquito diferente, fariña, que es una harina que utilizan en el Brasil, pero nosotros debíamos estar muy cerquita de la frontera del Brasil porque nos llegaba, o azúcar, cualquier cosa que lo guardábamos. Ahora, sabiendo que nos íbamos a meter en un río y que había que meter todo esto en bolsas para que no se fuera a dañar, habíamos logrado conseguirnos un anzuelo con un hilo de nylon para poder pescar, porque yo decía, bueno, nos vamos a volar, pero no sabemos cuánto nos demoramos, cómo nos vamos a mantener, y con Lucho, que le dan esas crisis, pues bueno. Duramos como 10 días en la selva y al 10º ya no teníamos nada de comer. Habíamos perdido el anzuelo, que se nos había caído, se nos había agarrado en unas piedras y no habíamos sido capaces de soltarlos. Mejor dicho, habían salido las cosas mal. Y Lucho me dice, me estoy enfermando, me va a dar el coma. Entonces yo le digo, no, quédate quieto, no te muevas. Me dijo, no, mira, sigue tú lo vas a lograr, yo me quedo acá. Yo le dije, no, Lucho, eso sí. Es decir, salimos juntos, regresamos juntos o nos morimos juntos, pero yo no te voy a dejar aquí. Entonces tenemos que mirar que la próxima barca que pase hay que llamar auxilio. Y le dije, tú sabes que la próxima barca que pase es de la guerrilla. Digo, no, de pronto son pescadores. Le dije, mira, va a ser la guerrilla, pero si quieres lo hacemos. Y efectivamente pasó una barca, era la guerrilla, nos volvieron a agarrar. El castigo fue terrible. ¿Qué fue el castigo? No hablamos de eso. Pero lo que sí quiero decir es una cosa, que los compañeros míos de cautiverio que nos vieron regresar tuvieron el alivio de vernos regresar vivos, trataron de protegernos frente a lo que estaba sucediendo. Fueron momentos muy, muy duros que duraron mucho tiempo. Y tengo el recuerdo extraordinario de Pincho enfrentándose con este comandante que era un psicópata, realmente un tipo sádico por esencia, que para la pequeña historia, cuando nos liberan con la Operación Jaque, lo capturan, pasa un tiempo en la cárcel, lo liberan, vuelve a secuestrar, lo vuelven a meter a la cárcel y Petro lo saca como gestor de paz. Sí. Y siendo gestor de paz, se va a donde las disidencias y vuelve a secuestrar. Y secuestra, digo esto porque también son cosas que lo ponen a uno a reflexionar, a una mujer que se llama Sandra Betancourt. Una muchacha que está en su región, una lideresa, y le hace un juicio, y eso lo pueden mirar en las redes, porque eso está en las redes, en que le dice, si usted vuelve acá la matamos. Entonces, ese hombre de mucha maldad es aquel contra el cual Pincho hay que entender la psicología de los secuestrados, el miedo, los hombres en armas, la gritería, el abuso. Y Pincho se levanta para defenderme. Y eso nunca lo olvidaré. Y no fue la primera vez, fueron varias veces. Y volvió a pasar hace poquito, aquí ya en La Libertad. Es mi héroe.